Bien, las disertaciones van a ser cerradas por el doctor Gerardo Ibáñez, que es abogado y egresado como tal de la Universidad de Buenos Aires en 1997, especializado en Derecho Penal. Se ha desempeñado a cargo del área de denuncias penales de la Administración Nacional de la Seguridad Social en los años 98 y 99, y en los años 99 y 2000 fue director de la antigua Oficina de Ética Pública. Se desempeñó en la cátedra Régimen de Proceso Penal a cargo del doctor Francisco Dálvora, muy recordado entre los penalistas argentinos. Fue profesor adjunto de Derecho Penal en la Universidad de Salta. En 2001 y 2002, como en su actividad privada, fue director de Sol Petróleo. Está dedicado exclusivamente al ejercicio de la profesión en la justicia penal desde el año 2002. Y esto no lo ha puesto él en un relato breve de sus antecedentes, que son mayores, sino que es sabido en el ambiente de los tribunales argentinos que es un hombre bravo, implacable, que le habla efectivamente a estatuas, como nos decía recién el doctor Pastor, pero logra que alguna de esas estatuas se remueva incómodo en su asiento, ponga una mueca de disgusto y esté pensando cómo hacer para meterlo a él preso entre los que defiende. Doctor. Bueno, agradezco fundamentalmente la presentación que me ha hecho Gerardo. Inicialmente quisiera agradecer también, como lo han hecho mis colegas, al instituto, al profesor el doctor Guillermo Lustó, también al doctor Carlos Sánchez Berzain, y quiero agradecer también tener el honor de compartir esta disertación con estos tres colegas. Para mí es un orgullo, como profesional del derecho, poder compartir con ellos estos comentarios, estos aportes que pretendemos hacerles a ustedes para que de alguna manera se comprenda cuál es la situación en la que estamos en la República Argentina con respecto al Poder Judicial y fundamentalmente, valiéndome de lo que han expuesto los que opinaron antes que yo, en relación a este tema del derecho penal del enemigo, a la violación de los principios de legalidad y de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Inicialmente ustedes vieron que el doctor Lustó les expuso unas placas acerca de unas encuestas que se habían realizado sobre el Poder Judicial en la Argentina, y a mí me quedaron dos figuras, una que hablaba que la justicia era corrupta y otra que la justicia era injusta. Yo tengo una visión muy particular de esto. Yo creo que cuando los jueces prevarican, cuando los jueces saben que están fallando, violando estos principios señeros que están pétreamente confirmados en nuestra Constitución Nacional, pero también en el marco internacional, también son corruptos los jueces que fallan sabiendo que lo están haciendo de esta manera. No son pocos los que en la Argentina sostienen que el Poder Judicial argentino, algunos pretenden presentarlo así, es un ejemplo porque a diferencia de los otros países de la región que también en los años 70, aunque en mucho menor grado, sufrieron un ataque por parte de organizaciones terroristas y después los estados se vieron involucrados en una lucha muy dificultosa, sobre la cual no quiero hablarles hoy porque esto no es el objeto de esta exposición. Pero esto que se pretende mostrar, exhibir en el mundo como un ejemplo, que ya vamos a ver que la Argentina está muy solitario en este tema, esto que se pretende mostrar como una virtud, no nos tiene que enorgullecer a los argentinos, al contrario.
No hay nada para que nos enorgullezcamos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo sostengo? Esto tuvo una raíz viciosa que partió desde el año 2003 con la presidencia del doctor Kirchner. El doctor Kirchner se fijó un objetivo fundamental que era justamente lo que le estaba explicando a mis colegas acerca de este neopunitivismo, hacer los juicios al personal de las Fuerzas Armadas o civiles que pudieran estar involucrados en aquellos hechos ocurridos en la década del 70, hacer los juicios a como dé lugar, sin importar cuánta ley se violara para poder realizarlos. Yo quisiera ponernos en contexto de cuál era la situación, cuáles eran los valladares, cuál era el muro infranqueable que tenía el doctor Kirchner para poder avanzar sobre estos juicios. Yo diría, por ser sintético y por el poco tiempo que disponemos, había 3 valladares que el presidente Kirchner debía sortear para poder llevar a juicio a estas personas. Uno, que estos delitos habían sido amnistiados bajo 2 leyes que no fueron directamente de amnistía, pero con un efecto prácticamente similar, que fueron las leyes de punto final y obediencia debida. Estas leyes fueron sancionadas en el año 1986 y 87, pero fueron sancionadas por un Congreso en pleno Estado de Derecho, en plena democracia. Es decir, fueron leyes que expresaron una voluntad popular representada en las 2 cámaras de diputados y senadores que integran el Poder Legislativo Nacional. Pero además, estas leyes fueron en su momento cuestionadas y organismos de derechos humanos y algunos particulares y fiscales plantearon sendos recursos para que la Corte Suprema revisara si estas leyes eran constitucionales. Pues bien, también estas leyes pasaron por ese tamiz de la justicia, de la Corte Suprema. La Corte dijo que estas leyes eran constitucionales. Una Corte Suprema con una integración parcialmente igual a la que tenía que enfrentar el doctor Kirchner, que era de suponer que se iba a encontrar, lógicamente, con que los jueces seguían opinando lo mismo, porque habían declarado que esas leyes eran constitucionales. Entonces acá había un problema. Había 2 leyes que habían amnistiado estos delitos y la justicia los había reconfirmado por si hiciera falta. Otro punto que tenía es, supongamos que llegara a una solución, esto se pudiera solucionar de alguna manera, ya vamos a ver cómo se hizo, existía otro problema, que es, para el caso de que los juicios se pudieran reiniciar otra vez, a pesar de que esto había quedado legalmente cerrado, sin ninguna posibilidad, el problema era que todos estos delitos cometidos en la década del 70 estaban todos prescriptos, extintas las acciones penales porque había transcurrido un tiempo. Y esto era ley en la República Argentina, que los delitos en líneas generales prescriben cuando se cumple el máximo de la pena prevista para el delito. Y hay otras disposiciones, pero no los quiero agobiar en este momento. Lo cierto es que debe respetarse la ley que estaba vigente a la época de los hechos. Ese era otro valladar que tenía que enfrentar. Y el tercero era, tenía que lograr que el Poder Judicial, encabezado por la Corte Suprema, avalaran esta política de iniciar los juicios de esta modalidad. Con respecto a estas 2 leyes de amnistía, de consuno con la mayoría legislativa que obtuvo el presidente Kirchner en ambas cámaras, se sancionó una ley denominada Ley de Nulidad. Jamás, como abogado, nunca he visto que en 2 líneas escritas se violen tantos derechos como en esta ley de nulidad, que lo único que dijo es, decláranse insanablemente nulas las leyes tal y tal, que eran las leyes de punto final y obediencia debida. Con lo cual, al anularse la ley, se aplicó retroactivamente esta situación y esto llevó a que todos los militares o todos los civiles vinculados a aquellos hechos pasaran a ser juzgados inmediatamente. ¿Qué hizo también? Atacó ferozmente a la integración de la Corte. Empezaron a salirse los jueces de la Corte, sometidos a enormes presiones. Jueces juzgados no por sus fallos, sino no juzgados por mal comportamiento, sino por sus fallos. Hay de esto abundante material probatorio que demuestra cómo fueron presionados los jueces de la Corte. El candidato actual a presidente de la República Argentina, Alberto Fernández, hace unos años, él no pensaba que iba a estar en la posición de hoy, él relató en un programa de televisión
de qué modo Kirchner presionó a los jueces y les dijo, él lo dijo como una virtud, por supuesto, dijo que el doctor Kirchner le había dicho a los jueces que los iba a dejar trabajar tranquilos, como si hiciera falta que un presidente lo tenga que asegurar, pero diciéndole que lo único que le interesaba eran dos cuestiones, una relacionada con el tema de los depósitos en los bancos, en cuentas en dólares, ustedes saben lo que sufrió la Argentina en aquella época, y en segundo lugar, los juicios por derechos humanos, por violación a los derechos humanos. Hay también un ex juez, Adolfo Vázquez, que escribió un libro que se llama Asalto a la Justicia, donde contó de qué modo fue presionado para salirse. Y hubo dos jueces que muy valientemente mantuvieron esa posición de defensa del principio de legalidad e irretroactividad de la ley penal, que son los doctores Belucio y Fait, que aguantaron valientemente la situación. Otros jueces, como el doctor Petracchi, que también integraba la misma corte, aquella corte que había convalidado las leyes de punto final o evidencia de vida, borró con el codo lo que había escrito con la mano, diciendo que, y acá viene un poco lo que exponían los colegas, nuevos estándares jurídicos me han hecho cambiar de parecer. Eso es justamente lo que nuestros constituyentes quisieron evitar, cuando dijeron nadie puede ser penado sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Yo recién me acordaba cuando Andrés Rosler y también Daniel hablaron del juicio a Luis XVI, o Luis Capeto, ya no era más rey cuando fue juzgado, que el diputado Follet decía, hemos enviado a todas partes del mundo la Declaración de Derechos, allí se lee esta máxima fundamental de la sociedad. Nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida y promulgada anterior al delito. Esto que parece tan sencillo fue groseramente violado en la República Argentina. Y créanme que en los juicios en los cuales estoy participando desde hace muchos años, me encuentro con estatuas. Pero diría yo estatuas en el momento de la audiencia, pero que con posterioridad a que sostengo estos mismos principios, quizá no con la claridad de mis colegas que están aquí exponiendo, los jueces me reconocen que tengo razón, pero la situación no me pueden hacer lugar al planteo. Yo quisiera mostrarles un video muy cortito, relacionado, que un poco va en apoyo a lo que dijeron los colegas, relacionado ¿qué significa esto del principio de legalidad? Es una imagen de una discusión de Sir Tomás Moro, que discute con su esposa y con su hija y con su yerno, acerca de cómo proceder frente a un hombre malo cuando no tiene un marco legal para así hacerlo. Por favor, si me lo pueden pasar. Hazle arrestar. ¿Por qué? Es peligroso. Por libelo y espía. Padre, ese hombre es ¿No malo. hay ley alguna contra eso? Está la ley de Dios. Pues que lo arreste Dios. Mientras todos habláis, se ha ido. Sería libre de irse aunque fuera el diablo en persona hasta que violara la ley. Vaya, con que daríais al diablo el beneficio de la ley. Sí, ¿tú qué harías? ¿Dar un rodeo alrededor de la ley para acoger al diablo? Sí, me saltaría todas las leyes de Inglaterra para hacerlo. Ya. Y cuando te hubiese saltado la última ley y el diablo se volviera contra ti, ¿dónde te esconderías, Roper, si las leyes son planas? Este país está sembrado de guerras de costa a costa, leyes humanas, no divinas. Si te las saltaras, y eres muy capaz de hacerlo, Roper, ¿crees de veras que podría resistir impasiblemente los vientos que se levantarían? Sí, yo concedería al diablo el beneficio de la ley por mi propia seguridad. Bueno, creo que en este minuto ha quedado sintetizado en gran medida todo lo que estamos queriéndoles transmitir a ustedes y lo que en forma inmejorable han expuesto Andrés y Daniel. Yo sostengo, y esto es una posición particular, no sé si la comparten muchos colegas, yo entiendo que quienes están presos en la Argentina por estos procesos de investigación, supuesta investigación de los hechos ocurridos en los años 70, son presos políticos. Pero hago una salvedad, no bajo esa impronta que en esta casa de la diáspora cubana no voy a explicar yo qué es un preso político, pero no presos por sus ideas, no presos por su pensamiento político, sino que están presos por una decisión política de un presidente de consumo, por supuesto, con todo el partido político que lo apoyó, sus legisladores y organizaciones de derechos humanos, de defensa de los derechos humanos, están sometidos a juicio por una decisión política, que si esa decisión no hubiera ocurrido y no se hubiera presionado con maniobra de pinza a los ministros de la Corte y los jueces de instancias inferiores, esto no se hubiera podido realizar. Por lo tanto, a mi juicio, son presos políticos. Quiero decir que la Argentina
contrariamente a lo que se supone, está muy solitaria en esta posición. No solamente los países de la región, sino que además en otros países como España ya han habido detenciones de personas que se encontraban en principio con pedidos de captura desde la Argentina, militares argentinos que han sido detenidos en España, y el Reino de España, por medio de sus tribunales, ha rechazado los planteos por la sencilla razón de que cuando estos hechos se cometieron en España, ni en Argentina, estos delitos estaban legislados. Yo quiero decir simplemente, y no me voy a adentrar mucho para no extenderme en el plazo que me han pedido que respete, que los delitos de lesa humanidad y su imprescriptibilidad no existían, no estaban en nuestra ley al momento de que supuestamente se cometieran estos hechos. No hay ningún registro. Hoy puede revisarse muy fácilmente porque la sentencia de los juicios a los comandantes, al general Videla y demás, las discusiones parlamentarias cuando se sancionaron estas dos leyes que les comenté, de punto final de obediencia debida, los recursos planteados por los militantes de distintas organizaciones de derechos humanos, los planteos de los fiscales, las palabras delito de lesa humanidad o imprescriptibilidad no existen, no están. Es un injerto justamente para lograr la aplicación del derecho del enemigo o lo que explicaba Andrés, para que de alguna manera, a como dé lugar, puedan ser juzgados y que no se le respeten los mismos derechos a estos imputados que se le respetan a otros tipos de delincuentes, vaya sea, permítase esta calificación presuntiva. Por eso es que en el corto tiempo que tengo también quiero explicar que estos juicios se vienen sustanciando desde el año 2003, que no se están respetando una serie de pautas, en algunos casos hay un trato inhumano, cruel y degradante, personas de 90 años, porque claro, si son hechos ocurridos hace 40 o 45 años, la mayoría de las personas que están privadas de su libertad no bajan de los 80, algunos de 90 años de edad. Y esto es una cuestión que quiero hacer una salvedad, durante la gestión de la presidencia del doctor Kirchner y los dos periodos de su mujer, de la señora Cristina Fernández de Kirchner, hubo una gran presión sobre la justicia, palpable. Uno sabía, inclusive en los mismos juicios, al momento que se acercaban los dictados de los fallos, de las sentencias, uno percibía que había mucha presión por cómo se iban a pronunciar los jueces. De hecho, aquellos jueces, permítanseme decir, díscolos, que se animaban a absolver a un imputado o a otorgar una excarcelación, rápidamente eran presionados, algunos fueron obligados inclusive hasta a renunciar y jubilarse. Pero ha pasado algo muy particular en el periodo del presidente Macri. Ya dejó de ser un tema político, ya no hubo más presión sobre los jueces, pero aquí donde entró a jugar el Poder Judicial de por sí. La cuestión tiene su propia inercia y hoy los juicios tramitan casi con el mismo impulso que tenían en las gestiones de gobiernos pasados. Un presidente que además en campaña había prometido, voy a decir una frase vulgar, pero así fue como lo expresó, dijo, vamos a terminar con el curro de los derechos humanos, dijo, vamos a terminar con esto de los juicios. Todo lo contrario, no lo impulsó, pero el gobierno del presidente Macri y todo su equipo de gobierno y sus legisladores miraron claramente para otro lado. Y hoy estos juicios se tramitan, lo que yo digo, en una especie de subterráneo, donde la sociedad ni se entera. Les puedo asegurar, juicios que llevan 4 o 5 años, en la mayoría de las audiencias sin público, o a veces un público militante, aplaudidor o para hacer un poco de ruido, o también llevar chicos de los colegios de alguna manera para llenar las salas, porque la sociedad completa no tiene interés en estos juicios. Esto es muy claro. Sin embargo, es el Poder Judicial el que sigue impulsando este tipo de juicios. Y ya para ir terminando, yo recordaba recién las palabras de Daniel y de Andrés sobre la afectación del principio de legalidad y retroactividad de la ley penal más gravosa, que aquella discusión que contaba Daniel, que se planteó en el juicio de Nuremberg, y creo que también lo hizo muy claramente, me corrijo, lo hizo Gerardo Palacio Hardy, que es el núcleo medular de qué es lo que debió ocurrir en la Argentina y no ocurrió, que es aquella discusión que se planteó entre los rusos, entre los soviéticos, las autoridades soviéticas y
Estados Unidos e Inglaterra fundamentalmente y el gobierno provisional de Francia, cuando se realizan los juicios de Nuremberg, donde el fiscal Robert Jackson tiene una célebre expresión que dice: no se puede someter a juicio a una persona si el juez que lo somete no está dispuesto a absolverlo en la medida que no encuentre pruebas de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Esto no está pasando en la Argentina. Son juicios que se hacen a 40 años de los hechos, o 45 en algunos casos. Pregúntense ustedes, ¿cómo se defiende una persona si le imputan un delito que ha ocurrido a tanta distancia temporal? ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? La documentación ha desaparecido en gran mayoría. La documentación en papel ha desaparecido. En aquella época no se digitalizaba la información como hoy. ¿Cómo se prueba que uno no estuvo en ese lugar? Porque, quiero que lo sepan, se han fijado una suerte de contexto, un escenario general que ya se tiene por probado. Se tiene por probado que el Estado en aquellos años estableció un plan criminal para eliminar a la oposición política, que eran las organizaciones ilegales, como eran Montoneros, ERP y otras organizaciones. Como está ese contexto general casi planteado como una verdad irrefragable que no se puede discutir, entonces, de alguna manera, la defensa de estos imputados por estos delitos, en cierta medida tiene que trabajar para, invirtiendo la carga de la prueba, probar su inocencia. Es al revés, es la defensa la que tiene que probar la inocencia y no la acusación. Son los fiscales los que deben probar que no hay duda, que hay una certeza apodíctica de que una persona ha cometido un delito. Esto no está ocurriendo en la Argentina. Se está condenando no por los hechos que se han cometido, sino por qué tipo de personas son, qué puestos ocuparon, qué cargos ocuparon en determinado año y en determinado destino militar o gubernamental. Esos son los criterios que se están siguiendo y la defensa es muy copiosa. Ni qué hablar de la prueba testimonial, que es, ya dije recién que la prueba documental es muy dificultosa porque mucha documentación fue destruida, y la prueba testimonial está absolutamente intoxicada por una suerte de escuela de testigos, lo hemos verificado en los juicios, donde a los testigos claramente se los adoctrina para declarar de una determinada manera, e inclusive se está admitiendo en estos juicios que los testigos, les ruego que retengan esta palabra, reconstruyan la verdad. Los testigos, cuando declaran en un juicio, esto seguramente es igual acá en los Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, el testigo tiene que hablar sobre aspectos que haya percibido por sus sentidos: olor, color, altura, medidas, recordar conversaciones, recordar acciones, pero algo que haya sido percibido por sus sentidos. En el peor de los casos, escuchar o decir que fue testigo de oídas, pero decir, soy testigo de oídas, porque lo dijo, yo no vi que pasó eso, pero lo dijo fulano de tal. Les reitero, en los casos en que se ha dado esta posibilidad, generalmente la persona que le dio esa información al testigo que está declarando está fallecida, con lo cual es incomprobable la veracidad de esas afirmaciones. Yo les quiero mostrar ahora una exposición muy cortita, pero que les va a permitir a ustedes comprobar. Estos son dos imágenes, dos videos del juicio, un segundito por favor, si puede poner pausa, de los juicios realizados por los delitos cometidos en la ESMA, en la Escuela de Mecánica de la Armada. Estos testigos, ustedes van a ver que el primer testigo, el propio juez le pregunta: ¿usted está declarando sobre esto, sobre esto, sobre esto? ¿Cómo lo sabe si usted no estaba en esa época? Y fíjense, esto es una situación absolutamente recurrente en todos estos juicios, cómo reacciona el testigo y cómo le contesta al juez, y hay otro testimonio más. Por favor. Bueno, ahí le cito una frase de un jurista que dice: testigo, no puedo leer desde acá, pero bueno, se lee perfectamente. Dice: por medio de sus sentidos ha percibido una cosa, un suceso determinado, llamado a deponer sobre los hechos que han caído bajo el dominio de sus sentidos en forma directa. Es un poco lo que les estaba expresando. Por favor, si pueden pasar el video. Por lo general menciona los meses. Incluso en algún caso usted ha mencionado personas que han sido detenidas antes de que usted ingrese a la ESMA. ¿De eso cómo se enteraba? No, bueno, de algunas me recuerdo en el momento de los hechos. Y lo otro tiene que ver con 35 años de ejercicio de la memoria, lectura,
lectura de otros juicios, testimonios, ¿cómo se llama?, de testigos. Para ilustrar el proceso de la construcción de la memoria, no es solo individual, es colectivo. Entonces, todo lo que uno recopila, oye, junta, vale para tener memoria y, bueno, usarla cuando sea en este tipo de situaciones. Los sobrevivientes siempre compartimos información para tratar de aportar a estos juicios para que se conozca, ¿cómo se llama?, la verdad y se haga justicia. Toda la información que tenemos es información que uno recibe de los compañeros, de los medios periodísticos. Entonces, a partir de esas informaciones uno se hace los elementos de juicio para después opinar, que no lo puede hacer con certeza. Por lo menos este testigo habló de que no tiene certeza, pero es que así se están construyendo los testimonios en estos juicios. Es que no podría ser de otra forma, salvo contadísimas excepciones. Los testigos en general vienen, y repito la expresión, intoxicados de hablar del tema con sus compañeros que han padecido quizá con ellos un cautiverio o una situación delictiva, de los cuales ellos han sido víctimas, pero la transmisión y la permanente consulta a lo que dicen, un testigo inclusive reconoce que hasta ha analizado artículos periodísticos para ver qué pasó. Yo quiero decir que esto puede ser muy válido para reconstruir una verdad histórica desde el punto de vista historiográfico, a lo mejor para saber qué ocurrió en determinada época, en determinado lugar, que las personas que van declarando sobre, o los investigadores, van recreando de alguna manera o reconstruyendo qué es lo que pudo haber pasado en función de lo que van declarando varios. Pero esto no se puede aplicar en un proceso penal, porque en el proceso penal hay que determinar responsabilidades individuales. Y en la Argentina, los jueces de la Argentina están cometiendo un error muy trascendental, que es tomar como base lo dicho en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la República, que se llama Velázquez Rodríguez, contra Honduras, donde se tuvo en cuenta esto que les comentaba recién, el contexto general para presumir que esos delitos se cometieron en Honduras y condenaron al Estado de Honduras. Pero no, primero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no puede condenar a personas físicas, personas individuales, sino puede condenar a estados. Por lo tanto, ese razonamiento o esos baremos que utilizó la Corte Interamericana para condenar a un Estado no pueden ser utilizados para condenar a un individuo que por empezar está protegido por estas normas constitucionales que hemos dicho y porque el principio de responsabilidad penal y de culpabilidad exige probar su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Por eso entiendo que en la Argentina, lamentablemente, como estos han sido fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que reabrieron estos juicios, ya los jueces que bien podrían tener una opinión diferente, yo simplemente ya aquí cierro, no sé si me quedan 3 minutos más. Tiempo cumplido, bueno. Es tan contradictorio lo que hizo la Corte Suprema de Justicia en la Argentina, que el voto de la mayoría, yo les dije que había 2 jueces que fueron muy valientes en sostener que estos delitos que no se podían volver a investigar porque estaba cerrado, y la mayoría fue integrada con votos que son absolutamente contradictorios. Y les decía, y termino acá, la Argentina está muy sola en esto. Dije que España no extraditaba más. La Corte de los Lores en Inglaterra rechazó un pedido del juez Baltasar Garzón español para que el general Pinochet Ugarte sea extraditado desde Londres a España para ser juzgado. También la Corte de Casación francesa rechazó juzgar a los responsables por los delitos cometidos en Argelia en la década del 50, y siempre por el mismo argumento que estamos planteando aquí. No era una norma vigente, y celebro como abogado que hoy existan estos estándares jurídicos, que los delitos de lesa humanidad estén legislados, que sean imprescriptibles. Lo celebro como abogado. Lo que nunca voy a celebrar, sea defensor o no, es que estos delitos que no existían, estas categorías que no existían a la época de los hechos, se apliquen retroactivamente al solo efecto de juzgar por un juicio de venganza a como dé lugar y sin importar qué norma violar. Muchas gracias.